Así que, hermanos, los invitamos a abrir la escritura en el libro de los Hechos. Voy a leer el texto del capítulo 2 en el versículo 37. Y vamos a ver qué es lo que nos dice nuestro Señor. Hechos capítulo 2, versículo 37. Dice así la palabra del Señor. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? El versículo 38 dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y el capítulo 7 del mismo libro de los Hechos, en el versículo 54 nos dice lo siguiente: oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Oremos a él. Amado Padre, te damos la honra y te damos la gloria. Y te damos las gracias porque hoy nos quieres hablar. Y deseamos tener ese corazón dispuesto para escucharte. Hemos dicho: Señor, háblanos. Y el día de hoy tú nos hablas a través de tu palabra. Que esta porción de la Escritura confronte nuestras vidas, fortalezca nuestra fe, pero sobre todo nuestro corazón. Y no en el sentido social del corazón que ama, no, sino desde las entrañas, desde el hombre interior. No de un corazón de un hombre exterior, sino del corazón de un hombre en su interior. Para que tu palabra tenga el efecto que tú quieres que tenga. Estamos dispuestos, Señor. Espíritu Santo, bendícenos con tu palabra. En el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, mis amados del Señor, hoy tenemos un tema muy interesante porque al final de cuentas la palabra de Dios es viva y eficaz. Y creo que hemos escuchado mucho sobre el oír, sobre el oído, sobre el escuchar, sobre poner atención. Incluso la Escritura nos insta a oír lo que el Espíritu dice a la iglesia, según dice Apocalipsis 2:29 y otros versículos más. Y esto nos llama la atención sobre cómo escuchar la palabra de Dios y cómo la recibimos. Es verdad que cada persona, cada uno de nosotros tiene una percepción de lo que escucha y de lo que oye. Ya habíamos platicado en ocasiones anteriores que la palabra de los seres humanos, la palabra de los hombres, pues es imperfecta, es incompleta. No nos damos a entender con claridad como lo hacía el Señor. Y la Escritura, obviamente, habla con claridad. Por eso cuando escuchamos de la palabra o leemos de la palabra, tenemos que tomar en cuenta de que cada persona, repito, tiene una percepción de lo que lee, de lo que oye o de lo que escucha. ¿Por qué digo esto? Porque alrededor de nosotros hay infinidad de mensajes. Algunos mensajes bíblicos, otros no. Algunos bien estructurados, otros quizá no.
Quizá unos tengan sustento y doctrina bíblica, de esos que impactan la mente y el corazón. Otros no. Por eso encontramos en la lectura de la palabra, en el libro de los Hechos, el primer sermón. El primer sermón podríamos llamarle el primer sermón cristiano, que es predicado o que es anunciado o que es expuesto después del Pentecostés o el día de Pentecostés, ¿sí? Por el apóstol Pedro. Y quiero entender que este mensaje es un mensaje predicado y dirigido al corazón. ¿Por qué digo esto? Porque el doctor Lucas, el escritor del Evangelio de Lucas y del libro de los Hechos, nos dice lo que hemos leído en el versículo 37 del capítulo 2. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Hay una respuesta de la multitud, ¿sí? Que fue fruto de una exposición altamente eficaz y llena del poder del Espíritu Santo. Sin embargo, la predicación que penetra hasta el corazón también puede producir una respuesta contraria. ¿Por qué digo que una respuesta contraria? Pues veamos lo que dice el capítulo 7, versículo 54. Dice que oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Cuando el apóstol Pedro alzó la voz, un gran número de oyentes se arrepintieron y creyeron en el evangelio. Pero cuando Esteban habla poderosamente, ¿qué fue lo que sucedió? Sus oyentes lo mataron. Fíjense, ambos, tanto Pedro como Esteban, estaban llenos del Espíritu y hablaron al corazón. Esta respuesta doble y opuesta ponen algo muy claro desde un principio. Aunque la presentación de la palabra, hermanos, está dirigido al corazón, hay un efecto producido por el poder del Espíritu Santo. Sí, cuando se habla de la palabra, el Espíritu Santo obra, pero la naturaleza exacta de ese efecto en el oyente puede variar mucho y no se puede predecir de antemano. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay gente que va a responder de manera favorable al mensaje del evangelio y hay gente que no la va a recibir. Veamos, Pedro habla y en su primer discurso más de 3,000 almas se convierten. Pero cuando Esteban, también lleno del poder del Espíritu, habla del evangelio y habla desde Abraham hasta Jesús, lo mata. ¿Qué fue lo que sucedió? En cualquiera de los casos, la exposición bíblica en el poder del Espíritu golpeó directamente al corazón y exigió una respuesta. ¿Qué quiero decir? Que ningún oyente puede permanecer apático al mensaje. Tiene que reaccionar. Cuando escuchamos la palabra de Dios, reaccionamos, actuamos, hacemos decididamente o sencillamente hacemos lo contrario. Por consiguiente, hablar al corazón es hablar de una exposición que produce una respuesta definida. El hablar al corazón produce palabras y acciones por parte del oyente, por parte del que escucha. Pero también es verdad que todo expositor de la palabra de Dios, creo que deseamos que la exposición de su palabra lleve y provoque a la acción, que la exposición de la palabra dé un resultado, una exposición que sacuda de tal manera al que escucha que éste tenga que reaccionar.
Y eso es lo que necesitamos el día de hoy, que la palabra de Dios retumbe en nuestro corazón y nos dirija y nos ponga a hacer lo que el Señor nos ha mandado hacer. Por eso cuando cantamos, mi corazón está dispuesto, oh Señor. Y cuando cantamos, quiero escuchar tu dulce voz, pues el Señor nos está hablando ahora. Y cada uno de nosotros va a reaccionar de manera diferente a lo que estamos diciendo y lo que continuaremos diciendo. Esto va a depender del corazón que tengamos, de la disposición, de lo que querramos escuchar. Porque también, lamentablemente, dentro de la cristiandad, hay muchos hermanos que desean escuchar nada más cosas agradables, pero que no les hablemos del pecado, que no les hablemos del arrepentimiento, porque entonces sí se ponen bravos, como en el capítulo 7, versículo 52, 54. Y surge la pregunta, ¿cómo recibimos el mensaje del Evangelio nosotros? ¿Cuál es la reacción de nuestro corazón ante la palabra de Dios? Porque el Espíritu que muere en nosotros mueve el corazón, mueve nuestro corazón ante su educadora palabra. Pero también, ¿qué nos invita a hacer después de escuchar la palabra del Señor? Hay gente que dice, ya escuché la palabra del Señor, ya cargué las pilas durante la semana, pero le preguntamos, ¿de qué hablamos? ¿De qué habló el Señor? No se acuerdan o no nos acordamos. Porque pensamos que el hecho de ir, escuchar y sin ningún resultado, lo que voy a decir se oye feo, pero es una fe superficial. Estamos hablando de una fe superficial. Pero cuando la palabra llena el corazón, nos motiva y nos impulsa a hacer cosas, estamos teniendo una fe poderosa, una fe guiada por el Espíritu. Por eso los textos que hemos leído nos lleva a considerar que hay dos tipos de oyentes. Es decir, los de corazón sensible y los que tienen un corazón de piedra, sordo. Por eso esta tarde reflexionaremos sobre dos puntos nada más. El tema del primer punto es el oír de un corazón afligido y el segundo, el oír de un corazón sordo. Muchas veces decimos, ¿no me escuchas? A los hijos, ¿me estás oyendo? ¿Qué no me pones atención? ¿Por qué no me escuchas? ¿No entendiste lo que te dije? Y si el Señor fuera así con nosotros, bueno, así es. Ahorita nos lo va a decir a través de la palabra. ¿Sí? Y solo escuchamos cuando nos conviene o escuchamos porque, como dice el canto, quiero escuchar tu dulce voz rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer y me haría llorar o reír y caería rendido ante ti. Creo que en la palabra de Dios, al escucharla, al leerla, al predicarla, no podemos menos que caer rendidos ante el sublime Jesús. Pero veamos, el oír de un corazón afligido. Y pues tenemos que hacer referencia al texto que estamos leyendo. Porque en el capítulo 2 vemos el primer discurso dado después de la ascensión de Jesús y del día del Pentecostés. El apóstol Lucas, el escritor de Hechos, se lo atribuye al apóstol Pedro, que dice la escritura que inspirado por el Espíritu Santo, habla al corazón. Y Lucas escribe, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Pero qué es compungir? Compungir es un verbo griego con un término muy fuerte que significa pinchar, que significa apuñalar, picar, perforar. Por lo tanto, esta palabra compuesta dentro del griego koiné quiere decir que la persona al escuchar la palabra es apuñalada o es herida en el corazón. Por lo tanto, el texto nos dice que los que escucharon fueron traspasados en su corazón y quedaron profundamente dolidos al escuchar lo que Pedro les estaba diciendo. Y esto nos lleva a Hebreos 12, ¿no?
que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo del corazón. Y esto fue algo parecido que también vivieron los discípulos que después de la muerte de Jesús iban rumbo a Emaús desilusionados y que caminaron junto a un forastero sin saber que estaban ante Jesús. Dicen que después fueron abiertos sus ojos y decían unos a otros, ¿qué no ardía nuestro corazón en de nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría la escritura? Después de que hubieron cenado con él, sus ojos son abiertos y reconocen que cuando Jesús en el camino les hablaba, ardía el corazón. Creo que es una pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Arde mi corazón cuando leo la escritura? Me llena de esperanza cuando lleno la escritura. Me fortalece cuando lleno la escritura. Transforma mi vida cuando leo la escritura. Pero como hemos dicho, estoy convencido que el deseo de cualquier predicador o expositor de la palabra desea que el corazón de los que escuchan arde en su interior. Y no por la gran elocuencia que se pueda tener, sino por el efecto del poder de la palabra transformadora de Dios. Es por eso que la respuesta de esa multitud fue fruto de una exposición, hemos dicho, bastante eficaz de la palabra, que estaba llena del poder del Espíritu Santo. Es cierto que el discurso de Pedro es interrumpido por la reacción de los que escuchaban, que fueron conmovidos por él para preguntar qué tenían que hacer. ¿Qué fue lo que les dijo Pedro? Primeramente, Pedro les habla del profeta Joel, donde habla de los tiempos futuros, donde el Señor derramaría de su espíritu, como lo hizo en el día de Pentecostés. Y después en el versículo 22 del capítulo 2, les habla y dice, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que hizo entre nosotros, por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, lo aprendieron y lo mataron por manos de inicuos, crucificándole. Esa palabra, esa historia, que esa verdad que está contando Pedro, conmueve el corazón de estos hombres. Los conmueve. ¿Qué nos conmueve a nosotros de la Escritura? Que Dios es bueno, que Dios es misericordioso, que Dios nos perdona, que Dios nos ama. Qué bonito, pero no deja de ser una fe superflua. Cuando lo que nos debe de constreñir nuestro corazón es que Jesús nos amó de tal manera que llegó a la cruz para el perdón de nuestros pecados, para rescatarnos, para salvarnos, para darnos vida eterna, para darnos un nuevo nombre. Eso nos debe de alegrar y compugir nuestro corazón, sabiendo que somos inmerecedores de esta gracia. Pero bueno, la respuesta de Pedro constituye la continuación de su discurso. Cuando le preguntan, continúa dándoles una orientación. ¿Por qué? Porque la conclusión exhortatoria es cuando los llama a la conversión. Es decir, Pedro les exige la reforma de sus vidas y los invita a recibir el bautismo para que sus pecados puedan ser perdonados y puedan también recibir el don del Espíritu. De esta manera podrían liberarse de esa generación corrupta. Pero veamos, no nada más tenemos que evaluar esta parte, sino revisar el versículo 37. Dice, al oír esto, y literalmente dice, aquellos que oyeron o los que están oyendo, ¿a quiénes se refería? Al oír esto, ¿a quiénes se refería? A los judíos de Jerusalén que se habían reunido para escuchar a Pedro. Sí dice el texto que se sintieron compungidos de corazón, es decir, como hemos dicho, heridos en el corazón. Que por cierto, estas expresiones o esta expresión también se encuentra
en el Salmo 109, versículos 15 y 16, donde dice: Señor, no pases por alto su maldad y borra de la tierra su memoria, porque éste se olvidó de la misericordia y persiguió hasta darles muerte al miserable que sufre y que tiene roto el corazón. Este texto lo encontramos, sí, en nuestra en Biblia Reina Valera, pero este comentario es de la Reina Valera contemporánea. Es decir, al escuchar las palabras del apóstol Pedro, se le rompió el corazón, porque sus ojos habían sido abiertos. Las tinieblas habían desaparecido y vieron con claridad lo que habían hecho. Y por lo tanto, sintieron su culpabilidad cuando escucharon lo que dice el versículo 22. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, entre vosotros con maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Prendisteis y matasteis por manos de inicuos. Y se entristece más su corazón cuando Pedro les dice: sepa pues ciertísimamente la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Versículo 36 del capítulo 2. Es posible que sus rostros reflejaran qué hemos hecho. Sintieron su culpabilidad, aunque ellos no directamente lo hicieron, pero sí la generación, sí el pueblo donde estaba, sí la gente judía, sí los dirigentes, y consintieron. Porque quiero decirles que esos que estaban compungidos, muy probable estuvieron ante Pilato diciéndole: crucifícale, crucifícale, porque en esos momentos estaban en tinieblas. Pero a través de la predicación de Pedro, sus ojos son abiertos y reconocen que se equivocaron y que les duele en su corazón y que anhelan el perdón y ser justificados. Se sintieron avergonzados por lo que hicieron. Por lo tanto, el corazón de estos hombres de Jerusalén estaba siendo transformado de un corazón de carne que siente y que palpita, que se conmueve, que siente muy cerca la presencia de Dios, como diría el profeta Jeremías en su capítulo 24, versículo 7. Y les daré un corazón para que me conozcan. Yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo corazón. Estaba siendo transformado su corazón duro, incrédulo, sombrío y oscuro, en un corazón de carne que palpita. También lo dice el profeta Ezequiel, cuando dice: y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas, guarden mis decretos y los cumplan. Y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Dice el profeta en su capítulo 11, versículos del 19 al 20. Por lo tanto, hermanos, solo un corazón sensible a la palabra de Dios es capaz de dar una respuesta, de tener una reacción, de tomar una decisión, como la que tomaron los hombres y mujeres de Jerusalén ante la exposición de Pedro. Porque por eso la pregunta, hermanos, fíjense, ahí cambia, dicen hermanos, lo reconocen como parte de su familia. Cuando antes eran los pescadores, los discípulos del Nazareno, los pecadores o los pescadores les dicen: hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Es hermoso porque sí, estos judíos lo reconocen ahora a Pedro y a los demás apóstoles como hermanos. La palabra griega es adelphoi, hermanos, ¿sí?
y les preguntaban sobre cuál es la reacción y respuesta apropiada a la proclamación del evangelio. Y esta pregunta que hacen estos judíos en el libro de los Hechos, ¿sí?, nos recuerda también a los que escuchaban la predicación de Juan en su capítulo, la predicación de Juan el Bautista, que menciona Lucas en su capítulo 3, versículo 10. Sin temor a equivocarme, vamos a buscar Lucas 3, versículo 3. Perdón, Lucas 3, versículo 10. Y dice, y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Voy a leer desde el 9. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa al fuego. Y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Sí, es la predicación de Juan el Bautista que narra Lucas en su capítulo 3. Exactamente lo mismo preguntaban, ¿y qué tenemos que hacer? Yo creo que es la pregunta también de nosotros al escuchar la predicación, la exposición de la palabra, de lo que dijeron, ¿qué tenemos que hacer? Y es por eso que tenemos que estar atentos a la exposición de la palabra para saber qué es lo que el Señor nos pide que hagamos. En el versículo 38 viene la respuesta de Pedro. Les dice, arrepiéntense. Es decir, reformen sus vidas. Es decir, lo que está haciendo Pedro es retarlos, ¿sí?, a un cambio de conducta que exigirá más adelante un compromiso, un comportamiento y una ética cristiana. Y este cambio de conducta implica un cambio de mente, de pensar y de hacer. La palabra que utiliza es la palabra metanoia, término griego que quiere decir cambiar de mente. ¿Por qué se los dice? Porque estaba viviendo en un entorno de la filosofía griega. Y este concepto denotaba tomar conciencia de la propia degeneración y consiguiente vergüenza. Cuando dice cambia tu mente, ellos entienden que efectivamente su comportamiento no ha sido un comportamiento correcto. Ha sido un comportamiento degenerado que produce vergüenza. Por eso le preguntan, ¿qué haremos? Se sentían avergonzados. Y esto es lo que el apóstol Pedro les dice, que deben de hacer un cambio de vida. Por ahí los llama a la conversión. Yo creo que el Señor nos llama también a nosotros hoy, a pesar de que tenemos años en el Evangelio. El Señor está notando algo en nuestras vidas que quiere que cambiemos. Y solo nosotros, de manera personal e individual, con el Señor podemos saber qué es lo que el Señor quiere que cambiemos. De lo cual nos arrepintamos, que lo quitemos. Porque la palabra de Dios es de ayer, hoy y por los siglos. Y a quien les habló en Jerusalén también nos habla a nosotros. Por ello, la pregunta de los que estaban ahí presentes, que estaban profundamente conmovidos, ¿qué hacemos? Pues ya lo escuchamos. Arrepentirnos y aceptar a Jesús como Mesías. Ya lo hemos hecho. Ahora escuchemos siempre su consejo. Y Pedro exhorta a esta comunidad, vamos a llamarla de fe, los exhorta y presenta 2 imperativos y promete 2 bendiciones. Han de arrepentirse y ser bautizados. Son los imperativos. Y las bendiciones es que recibirán el perdón de sus pecados y van a experimentar algo extraordinario. La vida del Espíritu Santo en ellos. Ahora bien, como Señor, Jesús demanda el arrepentimiento y el bautismo, que es una expresión externa de la adhesión a Él. Es decir, al reconocerlo como Señor,
nos adherimos a Él. Y como Salvador nos ofrece el inmerecido don del perdón de nuestros pecados. Son las bendiciones que les da a estos hombres y que nos ha dado también a nosotros. Y así termina el testimonio inicial de Pedro a los judíos reunidos en Jerusalén. Y creo que vale la pena advertir el modo de cómo Pedro presenta esta reforma y este bautizo a los judíos, para ellos y para sus hijos, para que de esta manera ellos puedan compartir la promesa que Dios les ha hecho a ellos y a los que están lejos, dice la Escritura, a quienes Él, el Señor nuestro Dios, los llamará para Él. Por lo tanto, estas palabras, como testimonio de Pedro, va dirigido no solo a los judíos reunidos en Jerusalén, no, sino también a su descendencia, que incluso están todavía lejos. Y los que están lejos, es una expresión que también la encontramos en el libro de Isaías. Dice Isaías 57:19, los que están lejos, produciré fruto de labios, paz al que está lejos y al cercano. El Señor promete paz al que está lejos, pero también al que está cercano. Dice el Señor, y lo sanaré. Por lo tanto, hay que entender que el profeta no solo se refiere a este pueblo escogido, este pueblo amado y redimido por Dios, sino también a los gentiles a los cuales el evangelio ha sido predicado. ¿Qué haremos? Sería nuestra pregunta. ¿Cómo lo haremos? ¿Qué tenemos que cambiar? O bien, tendríamos que preguntarnos, ¿qué tan cerca o qué tan lejos estamos del Señor? ¿Qué tan sensible es nuestro corazón a su palabra? ¿Qué tan pronta es la respuesta al impacto de su palabra a nuestro corazón? ¿En qué condición estamos? ¿Con un corazón sensible anhelante de Dios? O posiblemente, como diría el segundo punto, un corazón sordo. Y efectivamente, la segunda reflexión, el oír de un corazón sordo. ¿Cómo es el oír de un corazón sordo? No van a decirme es que el corazón no oye, lo que escuchan son los oídos. Sí, pero hay que entender dentro de la metáfora de la escritura, está apelando al interior del hombre, el ser espiritual del hombre. Pero bueno, como hemos visto en el texto anterior de Pedro, la respuesta de esa multitud fue fruto de un gran llamado que hace Pedro, una gran exposición llena del poder del Espíritu. Y como hemos dicho, es probable que también una buena exposición cause una respuesta contraria, como lo vemos en Esteban, que dice en el versículo 54 del capítulo 7, que oyendo estas cosas, las cosas que decía Esteban, los ponía furiosos en sus corazones y dice que crujían los dientes contra él. ¿Qué es lo que está pasando? Esteban está iniciando su discurso y se dirige a la multitud y les dice, padres y hermanos, escuchad. Capítulo 7, versículo 2. ¿Qué es lo que está haciendo Esteban? Está pidiendo atención empleando una forma pues retórica acostumbrada para comenzar un discurso. Lucas escribe de Esteban lo siguiente, en Hechos 6:10. Dice, pero no podían resistir la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Desde el capítulo 6 ya Esteban está hablando y no podían resistir la escritura. Un comentarista dice acerca de este pasaje que no podían resistir la sabiduría que el espíritu le daba a él. Por lo tanto, los enemigos del evangelio
eran desalentados y derrotados porque luchaban contra, ¿sí?, contra el Espíritu de Dios que hablaba por la boca de Esteban. Puesto que Cristo les ha prometido el mismo Espíritu a todos sus siervos, lo único que tenemos que hacer es defender fielmente esa verdad. Desear que Él nos dé las palabras y la sabiduría adecuada y estaremos suficientemente preparados para hablar. Es cierto, Esteban era un hombre que obraba conforme al Espíritu que moraba en él. Los hombres como Esteban hablan al corazón porque hablan desde su propio corazón. Y ese corazón es un corazón que está dirigido, guiado y, entre comillas, en el sentido correcto, dominado por el Espíritu. Ese es el Esteban que está hablando, el mismo, con la misma circunstancia en que Pedro habla, nada más que son dos cosas, dos respuestas diferentes. En el versículo 54 del capítulo 7 dice que al oír se enfurecieron, es decir, literalmente ellos llenaron sus corazones de odio por completo, se sentían heridos en carne viva, por eso reaccionaban así. Oyendo esto se enfurecían y querían matarlos. El apóstol Lucas describe gráficamente la reacción inicial que hubo en el Sanedrín y de los demás al discurso de Esteban. Y vemos que su furia no se centra en nada más en lo que Esteban está diciendo, sino los argumentos que Esteban está utilizando. Está hablando de Jesús, está hablando inclusive desde Abraham y hace toda una narrativa del recorrer de Israel. Por eso les estaba recordando lo que ellos deberían saber y de lo que ellos deberían hacer. Pero al declararles la verdad, se enojaron. Y eso es muy común a nosotros como personas. Cuando alguien nos dice la verdad o cuando el Señor nos habla de la verdad, nos enojamos. Nos enojamos porque no sabemos cómo reaccionar. ¿Por qué? Porque nos encontramos desnudos ante Él. Y a veces, ay, cerramos los dientes porque no podemos decir nada, porque hay razón. Estos hombres dice que rechinaban y crujían sus dientes contra Él. En el libro de Job, en el capítulo 16, Job menciona lo siguiente, dice, su furor me despedazó y me ha sido contrario. Crujió sus dientes contra mí y contra mí abusó sus ojos mi enemigo. Era lo que estaban haciendo estos hombres que se habían convertido en enemigos, no nada más de Esteban, sino del Evangelio. Con tal saña, con tal furor. ¿Sí? Y en el Salmo 35, versículo 16, también dice, como lisonjeros, escarnecedores y truhanes, crujieron contra mí sus dientes. Y el Salmo 37, el versículo 12, dice, maquina el impío contra el justo y cruje contra él sus dientes. Y el Salmo 112, versículo 10, nos dice, lo verá el impío y se irritará, crujirá los dientes y se consumirá. Pero el deseo de los impíos perecerá. Pero también en el libro de Lamentaciones, en su capítulo 2, versículo 16, dice que todos tus enemigos abrieron contra ti su boca, se burlaron y crujieron los dientes. Dijeron, devorémosla. Ciertamente, este es el día que esperábamos. Lo hemos hallado y lo hemos visto. Por eso crujían. La Escritura nos habla de ese crujir de dientes de aquellos que se convierten en enemigos de Dios, en enemigos de los hijos de Dios, en enemigos del Evangelio de Jesucristo. Sin embargo, vemos que Esteban está poderosamente, valientemente frente a ellos, utilizando el don del Espíritu Santo que lo capacitaba. Y sabiendo Esteban que estaba incomodando
a los escuchas con lo que estaba diciendo, obviamente teme por su vida. Tan es así que dice la Escritura que ve los cielos abiertos, ¿sí? Que percibe la gloria de Dios y que ve a Jesús sentado a la diestra del Padre. La plenitud del Espíritu, hermanos, es una obra común en la que el Espíritu Santo va controlando cada vez más los aspectos de nuestra vida. Uno a uno nos va llevando a la santificación, hasta alcanzar nuestra completa humanidad. Es cuestión de pedir al Espíritu que obre en cada uno de los aspectos de nuestra vida y de estar dispuestos a ser cambiados por Él en todo aquello que necesitamos ser transformado. Porque eso es lo que el apóstol Pablo pedía en oración para los tesalonicenses. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pues estos hombres no tenían ni paz ni santidad, y su alma y su espíritu y su cuerpo estaban obviamente siendo vulnerados. Y por lo tanto, al ser vulnerados, la palabra de Esteban hería la susceptibilidad de sus enemigos y ve la amenaza de esta multitud enfurecida, y que esa multitud enfurecida iba a matar al primer mártir, y después de él muchos más experimentarían la muerte. Hermanos, es evidente que la exposición del mensaje de Esteban no era aceptado, como muchos también de los mensajes que nosotros como hijos de Dios, como siervos, como pastores, exponemos. A veces no son aceptados porque posiblemente no llenan sus expectativas. Y así como estos hombres, entre sus oyentes se producen murmullos de ira, como nos damos cuenta cuando hablamos y alguien está murmurando, y la mirada y la actitud es algo que les incomodó, que no les gustó, o que posiblemente lo perciben de otra manera y puedan decir: yo no estoy de acuerdo con esto, yo lo veo de esta manera. Sí, la exposición del mensaje siempre va a incomodar a las personas, que primeramente ya nos incomodó a nosotros, pero que tenemos que decir. Tan es así que Esteban, al notar el rechazo, y no el rechazo a su palabra, sino el rechazo al Espíritu. En realidad, a quien estaban rechazando no es a Esteban, sino lo que el Espíritu Santo estaba diciendo a través de la vida, de la voz y de la lengua de Esteban. Si Pedro reprendió y exhortó a estos hombres de Jerusalén al arrepentimiento y a la conversión, pues Esteban hace otra cosa. Vean lo que dice el versículo 51 del capítulo 7. Pues obviamente los puso todavía mucho más furiosos. Dice: duros de cerviz e incircuncisos de corazón. Duros de cerviz quiere decir testarudos. Y no nada más incircuncisos de corazón, sino también de oídos. Dice: vosotros resistid siempre al Espíritu Santo, como lo hicieron vuestros padres, así también ustedes. Y pregunta: ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Ustedes que recibieron la ley por disposición de ángeles, no la guardaron. Y dice Lucas, que oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones
y crujían sus dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios. Es decir, la actitud y la negación de escuchar en el Evangelio, ¿saben a qué nivel ponía a estos hombres? Al nivel de los gentiles, que estaban fuera del pacto con Dios y lo rechazaban. Estos hombres que conocían, especialmente estaban saduceos, fariseos, escribas, que conocían la escritura y conocían la ley, y cuando Esteban les reclama acerca de la ley, sí se sienten terriblemente ofendidos. Y por ello la negación a escuchar o seguir escuchándolo. Y Esteban oyendo y pensando y lo que posiblemente iban a hacer, continúa con su discurso. Aunque aquellos dirigentes judíos se resistían cada vez más y más y más al poder del Espíritu Santo. Como mencionaba Mateo, como ya lo habían hecho los padres. Esta reprensión nos hizo enfurecer mucho en sus corazones. Y aquellos miembros tan dignos del Sanedrín crujieron los dientes contra Esteban. Y decidieron matarlo. ¿Qué fue lo que pasó? Fíjese, ellos conociendo la ley, no fueron los primeros en arrojar la piedra. Tuvieron que utilizar la ley para despojarse de sus ropas y entonces apedrearlo. ¿Por qué? Porque la ley romana no permitía a los judíos llevar a cabo una ejecución como tal, dice Juan 18:31. No obstante, parece ser que este hecho sucede al final del gobierno de Pilato, cuando ya Pilato había caído en desgracia ante las autoridades romanas. Y por lo tanto aquellos judíos se aprovecharon de esa debilidad. Y apedrearon a Esteban. Y dice la Escritura que apedrearon a Esteban, le quitaron las ropas y esas ropas lo pusieron ante los pies de otro hombre que tenía un corazón también duro. Depositaron a los pies de un joven llamado Saulo, sí, un hombre de duro corazón, que no se inmutó ante la muerte del mensajero del Evangelio. Pero este hombre no sabía que más adelante el Señor cambiaría su corazón de piedra en uno de carne que lo glorificaría y lo llevaría a vivir la más bella de las historias, que lo llevaría a la osadía de predicar al Cristo resucitado. Y digo la osadía, pero ¿qué es la osadía? Pues es una palabra griega que significa tener la libertad al hablar. Hablar con franqueza, con disposición a ser sincero. Es hablar con la llaneza y sin dejarse limitar por el temor. Pablo fue un predicador osado como lo fue Pedro y como lo fue Esteban, en el cual no tuvieron el temor de decir la verdad, aun cuando duela. Lamentablemente, hoy muchos ministerios están limitados sencillamente por temor a los hombres. No predique de esto porque se va a enojar el hermano fulano de tal. No predique sobre aquello porque el hermanito se va a sentir. No predique entonces sobre qué predicamos. Hay que predicar lo que la palabra de Dios dice, aunque duela. ¿Se ofenderá fulanita de tal si predico esto? Nos preguntamos. Este pensamiento y muchos similares pasan hoy por la mente de muchos hombres enviados por el Señor a predicar. Sin embargo, no deberían de hacerse esa pregunta, sino hacer
lo que Dios manda a hacer. Yo me preguntaría, ¿qué va a pensar Dios de mí si no enseño su verdad? ¿Qué va a pensar Dios de mí si no hablo lo que Él ha puesto en mi corazón? Como verán, hermanos, son dos historias paralelas con el poder del mismo espíritu en dos hombres, pero con respuesta diferente. ¿Por qué? Porque se acuerdan cuando hablamos de que había dos religiones. La religión de, de la fe, que es la religión de Abel, y la otra religión de las obras, que es la religión de Caín. Aquí también encontramos un paralelo, son dos. El corazón sensible a la palabra y el corazón duro que no soporta la palabra. ¿Cuál es nuestro corazón? Podríamos preguntar. Pero para ir terminando, mis amados hermanos, hemos leído y escuchado, sí, lo que dice la Escritura respecto al oír de los corazones. ¿Por qué no puse el oír del corazón, sino de los corazones? Porque somos muchos los que escuchamos. Y la Biblia afirma continuamente que hay dos clases de corazones. Como lo hemos visto, el de Ezequiel 36:26, que es el corazón de piedra, y el corazón de carne, que menciona. Por lo tanto, el texto del profeta habla de dos corazones. De un corazón que es de piedra y un corazón que se convierte en carne. El mensaje de Pedro fue recibido por este último, el del corazón de carne. El de Esteban fue recibido por el primero, ¿sí? El corazón de piedra. El corazón de carne es un corazón cálido y que tiene vida y que reacciona positivamente a la palabra de Dios. En cambio, el corazón de piedra está muerto y no reacciona ante la palabra de Dios. Pero veamos la diferencia una vez más. Pero ahora vamos hacia el libro de Hebreos en su capítulo 6, versículo 9, donde el escritor de Hebreos hace una analogía, ¿sí?, con estos pasajes. Es decir, habla de un corazón que se endurece como la piedra. Vamos a leer Hebreos para que lo podamos asimilar. Hebreos 6, versículos 6 al 9 dice, y recayeron, bueno, desde el 5, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo al vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablemos así. Está haciendo una analogía de la tierra que es mojada por la lluvia. La lluvia moja la tierra y una tierra saca hierba y fruto provechoso y que es labrada, ¿sí? Pero hay otra tierra que también recibe agua del mismo cielo, pero que produce espinos y que produce abrojos y que esta es reprobada. Analogías que hace el Señor. Efectivamente, la tierra es regada por la misma agua del cielo. Una produce buena hierba y otro produce mala hierba. Así como nosotros recibimos la palabra de Dios, ¿qué tipo de tierra somos? ¿Somos una tierra fértil o una tierra estéril? ¿Qué corazón tenemos? ¿Un corazón de piedra o un corazón de carne? La respuesta a la reflexión de Pedro fue la fe. La respuesta a la reflexión de Esteban fue la furia.
Y la tierra, donde cae la lluvia, también cae sobre dos tipos de suelo. Y la palabra de Dios cae también sobre dos tipos de corazón. Para finalizar, ¿cómo oye nuestro corazón? ¿Qué oye nuestro corazón? ¿Y cómo? ¿Cómo reacciona nuestro corazón al mensaje de la palabra de Dios? ¿Cómo oye nuestro corazón? Si no oye, a lo mejor es un corazón sordo. Por eso oremos al Señor para que Dios abra nuestro oído y el oído escuche lo que el Espíritu nos dice. Oremos a Él. Señor, nuevamente te damos las gracias porque tu palabra nos hace reaccionar de manera negativa o de manera positiva. Y nos hace reflexionar y mirar a nuestro interior para ver y saber qué tipo de corazón tengo. Un corazón de carne que se conmueve ante tu palabra, que responde ante tu palabra, que reacciona a tu palabra, que es transformado por tu palabra, que es vivificado por tu palabra, que es fortalecido por tu palabra, que es exhortado por tu palabra. O somos de un corazón duro, en donde tu palabra no tiene cabida, porque la encontramos dura y áspera, porque no encontramos lo que queremos escuchar y que lo que escuchamos no nos gusta y que preferimos juzgar al predicador, juzgar tu palabra y rebelarnos contra el Espíritu. Eso, Señor, nos hace pensar y también nos recuerda que engañoso es el corazón del hombre. Te rogamos esta tarde que toda palabra que salga de tu boca y que llegue a nuestro corazón sea una palabra que nos avive y nos fortalezca. Y que nosotros como oidores de tu palabra tengamos consideración de los que exponen tu palabra. Que tú bendigas los pasos de aquellos que anuncian la paz a través de la exposición del Evangelio. Ayúdanos, Señor. Y si nuestro corazón está un poco reseco, revitalízalo con el poder de tu Espíritu. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.